Record. Okay. Entonces dice lo siguiente, Marcos 5 del 1 al 20. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, malas cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzado los grillos, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bueno, entonces no sé si en este tienen alguien una pregunta o duda. Sobre acá. Bueno, entonces vamos a ver un poco. En repaso, solo la vez anterior hemos estado viendo lo de las visitaciones, las influencias espirituales, ¿cómo se llama? Las reacciones y varias cosas que suceden espiritualmente y, como le digo, y también un poco la autoliberación, que es que tenemos que buscar a la autoliberación, no esperar que alguien nos venga y nos libere, ¿no? Sino orarle a Dios para que Él nos libere. Y esa necesidad de libertad, como lo que pasó con el Gadareno, Él va a venir a visitarnos para darnos libertad. Pero eso tiene que ser en comunión también, ¿verdad? Así como pasó aquí que Jesús vino, pero también el endemoniado corrió a sus pies, dice la Biblia, ¿no? Entonces nosotros igual manera cuando viene Dios, o sea, es tanto Dios que viene, pero nosotros tenemos que acercarnos para rogar nuestra libertad y orar mucho para que esa libertad se manifieste y que permanezca, porque no tiene sentido que Dios me libere y que luego yo me vaya a volver a las mismas cosas. No tiene mucho sentido. Por eso mismo, no es que Dios lo libera a uno, sino que la idea es que uno cambie su manera de pensar. ¿Por qué es que fui atado a esto? Para ya no volver a caer en lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, Dios también le va a hacer eso ver a uno, pero tiene que tener uno cuidado y saber de que hay varias reacciones en el cuerpo, como lo hemos estado viendo. Aquí. Entonces, también vimos de que necesitamos conocer el nombre de quien nos está atacando para ver cómo lo echamos fuera. Dice, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Entonces, si se dan cuenta acá, ellos lo que andan buscando es un cuerpo donde estar. Y por eso mismo hay que tener cuidado cuando hay liberaciones, autoliberaciones, para cuando se echen fuera, que se vayan y no regresen.
Pero, como les digo, en autoliberación uno tiene que, a veces tiene que tener cuidado dónde se hace, pero también entender de que eso va a salir. O sea, así como hay una reacción cuando se manifiesta, como ya lo hemos visto eh, en otros pasajes, ¿no? En nuestro cuerpo también puede haber reacciones. Por ejemplo, la Biblia dice dice que había un demonio que lo echaba al fuego o al agua, o habían otras cosas que sucedían en otros pasajes, no recuerdo ahorita específicamente, pero cuando hay una autoliberación, entendamos que va a haber unas reacciones en el cuerpo. Por eso hay unos pasajes que dice que ¿cómo se llama? Como que lo movía, o sea que se movía o temblara y después salía. Entonces tenemos que entender que ellos tienen una posición y por algún motivo el cuerpo lo que hace es sacarlo, pero uno tiene que tener cuidado en el sentido de no tener miedo, ¿entiende? O ver también qué tipo de reacciones puede tener uno y no asustarse. Aunque a veces pues, cuando está uno ya en esa autoliberación no se asusta, pues. Pero tenemos que tener en cuenta que son cosas que van a pasar, dependiendo dónde esté la posesión del espíritu, del demonio, o la influencia, así es como se va, así como puede acontecer. Pueden aparentemente como vomitar, o sea, no vomitan como cuando uno se come mal, ¿va? Sino que es como que algo estuviera saliendo uno y como que estuviera que cuando uno quiere vomitar, ¿va? Y en lugar de salir vómito normal, sale como que fuera gargajos o algo así, ¿va? Pero eso es como se llama, es parte de una autoliberación y uno tiene que no asustarse, sino sacarlo, ¿va? Así como decían ahí en una película, es mejor afuera que adentro. Entonces orar para eso, pero para eso también necesitan, entre más oren y lean, entre más alaben, por así decirlo, adoren, entre más esté pegados a Dios, las autoliberaciones se van a dar más. Ya, eso se va a hacer va a ser más prominente, como en el caso de lo que hemos hablado, de que aquí decía, vamos a ver, y nadie le podía dominar. ¿Por qué? Porque nadie tenía la autoridad necesaria para poder echarle fuera. Inclusive cuando vimos en el libro creo que en el libro de Mateo que decía, ¿y por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Dice, por vuestra falta de fe. Este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces no se puede echar fuera o no se hace manifiesto el demonio. ¿Por qué? Porque no hay la luz necesaria para que salga fuera. O sea, hay espíritus que ahí están dentro de la persona, pero como no está la luz necesaria, no está la autoridad necesaria, no va a salir, pero ahí están habitando. ¿Me entienden? Es, Eso es normal, es como cuando uno ve un conjunto de abejas o un conjunto de hormigas. Hasta que uno no le puya a la cuestión de las hormigas o las ovejas, no se manifiestan y se hacen invisibles, ¿no? Entonces uno tiene que tener cuidado de entender de que no es que, ay, yo por qué si dicen que puedo tener espíritu de demonio, ¿por qué no he visto nada? Simple y sencillamente porque él está tranquilo, durmiendo, no hay nadie que lo moleste, ¿no? ¿Ya? No sé si ya ustedes tienen amigos de que están dormidos, pero hacen una bulla y se levantan bien enojados y comienzan a alegar, no, ¿por qué me despertaron? Pasa lo mismo con los espíritus, o sea, ellos están tranquilos dentro de la persona y no pasa nada. Tienen una posición, algo dentro de la persona, pero no pasa nada. ¿Me entienden? Hasta que no les pega la luz, hasta que no se hace manifiesto una cantidad de luz necesaria o una autoridad necesaria, no van a salir. No hay ninguna o una incomodidad inclusive en uno, ¿va? Entonces tenemos que comprender que entre más busquemos, más vamos a conocer la liberación. Si solo leemos 5 minutos al día, si oramos solo 5 minutos al día, no vamos a ver nada. ¿Me entiendes por qué? Porque como habíamos visto no sé qué día, no sé si el sábado o otro día, tenemos 24 horas. De esas 24 horas, si solo agarramos 5 minutos para orar o leer, la pregunta sería, son 10 minutos. ¿Cuánto sería en porcentaje esos 10 minutos al día? Si 24 horas, el porcentaje de 24, el 10% de 24 horas serían 2.4 horas. El 1%, ¿cuánto sería entonces? ¿Entiendes? Sería menos de 2 horas, el 1%.
Entonces podría ser de que sea el menos del 1%, 10 minutos. O puede ser que sea el 1% del día. Entonces prácticamente estamos 1% tratando de conectarnos a Dios y el otro 99% con quién nos estamos conectando. ¿Me entienden? O sea, no hay luz, no hay tinieblas, y no podemos decir nosotros, es como que venga yo y echo una gota de agua en un vaso y luego le echo lodo encima, o le echo tierra encima al vaso. O sea, una gota de agua no le va a hacer nada al montón de tierra que está ahí. ¿Eso qué significa? De que yo tengo el agua de la palabra, pero le estoy echando un montón de doctrina terrenal a mi vaso. Entonces, prácticamente esa gota no le va a hacer nada, pues. A no es que Dios tiene poder y que con una sola palabra, sí, tiene poder con una sola palabra, pero del día a día con alguien, y eso es con otras personas también experimentadas, pero con 5 días, 5 minutos al día no va a pasar nada, pues. Es echar una gota de agua a un pedazo de tierra. Mucho poder tiene Dios, pero no funciona el reino de los cielos de esa manera. ¿Por qué? Porque ya también es la fe que yo le imparta a esa palabra. Y si alguien ora o lee 5 minutos, no creo que tenga esa fe. ¿Por qué? Porque la misma fe lo llevaría a orar y a leer más. A menos que esté conectado con el Espíritu, se puede dar esos 5 minutos, o inclusive si esos 5 minutos realmente ora y se entrega para que Dios le hable, le va a hablar. Pero lo contrario no va a pasar. ¿Por qué? Porque como digo, esto es una guerra y el enemigo sabe y el enemigo va a atacar con todo lo que tiene y sabe la poca fe que tenemos y la poca fe con que usamos la palabra. Entre más fe tengamos, más vamos a leer y orar, porque más creemos en el poder que hay en la palabra. ¿Entiendes? Porque la Biblia dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces uno tiene que ser salvo de todo. O sea, no creamos que, y eso lo hablamos también un día sábado, la salvación que nos da Dios a través de entrar en la vida eterna, la salvación que tenemos continua y la salvación que ha de venir. Pero la idea es vivir una vida plena. Y eso significa vivir en amor, en poder y en dominio propio. Pero como les digo, para ser libres nosotros tenemos que apegarnos y acercarnos a la luz. Y se va a manifestar esto. Se va a manifestar una liberación sobre la vida de uno. Por eso tiene que uno que estar en constante oración y lectura. Agarrar tiempos, ¿me entienden? Agarrar tiempos de oración, agarrar tiempos de lectura. Por lo menos una hora. ¿Por qué una hora? Porque Jesús dijo, no pudiste estar conmigo aunque sea una hora. Eso lo dijo en el libro de Mateo, cuando fue hacia la cruz. Entonces Jesús dijo, aunque sea una hora. Entonces marca un tiempo aunque sea un poco, pues solo tengamos o sea, es como que algo mínimo. Aunque sea denle una hora conmigo, pues. Una hora de leer, una hora de orar. Y se van a dar cuenta de que al tiempo va a cambiar su vida espiritual. Va a cambiar, solo con una hora que lo hagan diario va a cambiar su vida espiritual en oración y lectura. ¿Por qué? Porque es algo progresivo. ¿Por qué? Porque les va a hacer cambiar la manera de pensar. No es lo mismo que lean un versículo o un capítulo en esos 5 minutos a que lean N cantidad de capítulos, dependiendo de la velocidad, si lo queremos llamar así, de lectura o de conexión con Dios, porque es una práctica de acceso prácticamente a la presencia de Dios. Entonces, cuando van leyendo, Dios les va a dar la revelación, porque alguien dice, puede leer, es que voy a leer Levítico, y eso es Levítico, siempre habla de un montón de cosas. Pero como la característica de nosotros o la verdad de nosotros es de que Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo saben que estamos leyendo, no nos van a dejar tirados. Por eso es la Biblia que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces podemos estar leyendo cualquier libro de la Biblia, pero está el Espíritu Santo y va a hacer sembrar la palabra, limpiar, etcétera, etcétera, y va a formarnos para guiarnos. Y puede ser que ese aparentemente el libro de Levítico nos va a comenzar a mostrar cómo es Dios. Les digo esto porque el libro levítico pasa mucho con ofrendas, cómo son presentadas las ofrendas, los pobres cómo presentan las ofrendas, cómo deben ser los sacrificios. Eso, casi todo habla de eso del libro levítico. Pero da mucha enseñanza cuando después lo traemos al Evangelio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque dicen de que María no trajo corderos, sino que trajo palominos, si no estoy mal. Entonces nos damos cuenta tal vez ¿cómo se llama? El rango social que ellos pueden tener y cómo es de que Dios llevó a un tipo de personas a través de escasos recursos
a un ser tan hermoso como Jesús, ¿no? Etcétera. Podemos ir viéndolo cómo fue en las presentaciones de Jesús, cómo fue sacrificado y un montón de cosas. Dependiendo, como le digo, cada quien, Dios sabe quién es cada persona y cómo hablarle a cada persona. Y cuando lea la Biblia, por ejemplo, yo puedo leer Levítico, o otra persona que conoce mucho más lee Levítico, a cada quien nos va a hablar diferente, porque cada quien tiene estatura diferente, ¿ves? ¿Me entiendes? Otra persona que lleva mucha experiencia orando y leyendo y buscando, que está allá, es predicador, etcétera, a él le van a hablar de diferentes maneras cuando lea Levítico. Bueno, a que yo lo agarre y yo lo lea, pues, porque tal vez yo conozco menos, yo sé menos, etcétera. Entonces, Dios sabe, y si uno ora, la respuesta va a estar también en la escritura. Tanto Dios nos puede hablar como Dios va a usar la palabra para hablarnos. Pero uno tiene que leer. Entre más lee, más nos habla. Entre más leemos, más nos limpiamos. Entre más leemos, más somos formados espiritualmente. ¿Me entiendes? Es como, por ejemplo, eh, cuando alguien agarra una pesa, cuando va al gimnasio, no al gimnasio 5 minutos y espera que a los 6 meses esté prácticamente con un cuerpo tonificado. No, es ilógico, no se puede. Ah, no, pero yo hice un montón de repeticiones muy rápido en 5 minutos, ¿no? Y ahí me fui. No, no se va a poder. Igual es cuando uno ora y cuando uno lee. Si uno ora y lee 5 minutos, no esperemos que a los 6 meses miremos cambios. Pueden haberlos, pero no como se debe, pues. Pero si alguien, inclusive en el gimnasio, a veces se pone que uno haga 1 hora de ejercicio. Y también depende de los ejercicios que hago, y como digo, son repetitivos. Uno agarra una pesa y le dicen, haga unos 5 repeticiones no sé, de 5 para hacer una pesa. Y uno no se pone a entender, es que el músculo, no sé qué cosa, que va a agarrar la vena y que esa vena no sé qué, y mientras uno está ahí va a darle, uno se pone a ver las propiedades del brazo, es que el brazo, que pilas, y pues se puso cuadrado. Uno no hace eso, pues uno lo que hace es hacer el ejercicio y mientras tanto escucha música. Igual pasa con la Biblia, uno agarra la Biblia y comienza a leer y comienza a leer y comienza a leer, es como que estuviera haciendo repeticiones, ¿no? Y uno, ya leí el libro de Judas, voy a volver a leer el libro de Judas porque es un capítulo, ¿no? Y volver a leer, y volver a leer, y volver a leer 20, 15, 30 veces si quiere. Y está repitiéndolo y repitiéndolo y repitiéndolo y repitiéndolo. En esas repeticiones, Dios comienza a revelar cosas. Igual si uno lee el libro de Juan, ¿entiende? Y uno comienza a leerlo y leerlo y leerlo, o Segunda de Juan, que son los libros más pequeños, ¿no? Dios comienza, cada vez que uno lee, le puede dar una diferente manifestación de entendimiento o de revelación o de purificación o ministración cuando uno lee la Biblia. Y eso va a resultar no solo en una liberación en la mente, porque la mente está siendo limpiada, porque ya se contaminó. Asimismo, esa limpieza de mente va a provocar que uno después entienda las cosas espirituales mejor, porque ya hubo una limpieza, porque estoy metiéndome. Es como que yo me metiera en un río y el río me comienza a limpiar, limpiar, limpiar. Quiera que no, aunque no me eche jabón o no me eche, o no agarre, ¿cómo se llama? Shampoo. Quiera que no, la misma fuerza, inclusive el río o lo que esté, me va a limpiar. Igual pasa con la palabra. Y como tenemos esto, leer es como orar. ¿Por qué? Porque cuando estoy leyendo me estoy conectando a Cristo, me estoy conectando a la manifestación del reino de Dios, me estoy conectando al fluir del Espíritu Santo, porque me estoy acercando a Él. Uno entiende a veces solo que al orar yo me acerco a Dios, pero al leer también me acerco a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la palabra, Jesús es la palabra. Entonces cuando yo leo también me estoy acercando a Dios. Porque digo, bueno, es Cristo, tengo que ir a ver a Cristo, tengo que ver la palabra. Entonces yo me acerco a leer la palabra. Entonces al entrar en esa conexión, simple y sencillamente, así como oro, se manifiesta una manifestación espiritual. Perdón, no, una, perdón, una manifestación espiritual cuando uno entra en orar y uno puede sentir presencia. Pasa lo mismo cuando yo me conecto a leer. También me estoy conectando a una manifestación espiritual, a un mover espiritual de Dios. Y pasan muchas cosas, por lo cual yo me puedo entrar en autoliberación. Por eso que las personas cuando leen les da sueño, por eso que las personas cuando leen a veces tal vez se sienten desesperadas. Por eso a veces las personas cuando leen pueden percibir como que tal vez paz. Yo he visto personas que dicen que leen y sienten paz. Entonces hay cosas, inclusive a veces no sé si les pasa que cuando alguien comienza a leer se aburre
o de repente se recuerda que tiene que hacer algo, porque el enemigo sabe lo que está aconteciendo. Qué casualidad que uno se sienta a leer y de repente se le olvidó que tenía que hacer tal cosa, se le olvidó que había que hacer tal otra, y uno deja ahí la Biblia, el celular o lo que sea, y va a tratar de atenderlo. ¿Me entiendes? Entonces esos son ataques espirituales porque el enemigo conoce el poder que hay en la palabra y uno tiene que conocerlo también. Por eso es importante leer, o sea, como le digo, uno le pone mucho enfoque a entender, es que no, yo quiero entender esto al punto, al pie de la letra, eso es, no se va a poder. Y diga, no, ¿cómo que no? No, porque alguien quiere entender algo al pie de la letra, son estaturas, son dimensiones. Dios se encarga de nuestra educación espiritual y a veces uno quiere afanarse, enfatizarse con aprender algo que Dios no quiere que queramos que se aprenda, sino que tal vez hasta cierto punto ya Él va a decir, bueno, mira, ahorita ya es tiempo que aprendas esto. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque Él sabe los niveles de enseñanza, Él sabe que una enseñanza de parte de Él no es solo, lo aprendí, que soy bien pilas, no, una enseñanza representa una responsabilidad, una enseñanza representa una manifestación en la luz como en las tinieblas. Una enseñanza para Dios no es solo una enseñanza de lo aprendí. No es como que yo lea un libro de filosofía, por así decirlo, y la filosofía y comenzar a filosofar o tonteras como esas, sino para Dios una enseñanza marca realmente muchas cosas, como inclusive una guerra espiritual, porque ya lo sé. Entonces a veces se afanan las personas con el conocimiento del fin del mundo, con el apocalipsis, con un montón de cosas, y se le olvida la comunión. Y Dios quiere que aprendamos comunión. ¿Me entienden? Las personas nos creemos expertas en el amor, ¿va? Las personas nos creemos expertas en lectura, nos creemos expertas en leer, pero pero pensamos de que el apocalipsis es súper complicado y se queda uno como que atarantado con lo que es el apocalipsis, de las cosas que han de pasar y que estamos viendo en estos últimos tiempos y que un montón de cosas y el querer conocer y otras hambres de conocer un montón de cosas. Pero no nos enfocamos en lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La oración y el ministerio de la palabra. La comunión con el Espíritu Santo, la comunión, porque muchos pueden conocer mucho de eso, pero muy poco de la comunión con el Espíritu Santo. Hagan la prueba, pregúntele a todos y hagan la prueba, pregúntale a personas que conocen. Dígale, ¿es importante leer y orar? Y todos le van a decir que sí. Otras iban a reaccionar de diferentes maneras. Y van a pensar que ya lo saben y después les preguntan cuánto oran y cuánto leen. Y se van a dar cuenta que no oran mucho. Entonces, ¿por qué sus palabras de que es importante, por qué no respaldan lo que hacen? Entonces, eso es algo que tenemos que tener entendido, que es la oración y la lectura, es algo que tenemos que perfeccionar. La oración y el ministerio de palabra tiene que ser perfeccionado, que aparentemente todos conocen y saben del tema. Porque inclusive yo le he preguntado a personas que son creyentes, que tal vez son ejercidos, otra persona que es un pastor de jóvenes. Yo dije, mira, ¿qué pensás de la oración y el ministerio de la palabra? Y me comienzan a hablar pura charada. ¿Por qué? Porque todos pensamos, y me estoy metiendo en el Comalba, todos pensamos que sabemos de los temas de la Biblia, pero no entendemos lo que el apóstol Pablo dijo. Dice, el que piensa que sabe algo, comprenda que no lo sabe como lo debe de saber. ¿Me entiendes? Entonces uno se cree a veces experto en los temas, pero la Biblia dice, el que se cree saber algo, comprenda que no lo sabe como lo debe de saber. Y lo otro es de que no solo es saberlo, sino ver cómo se lleva la vida, cómo se lleva la práctica. Por eso es importante y por eso es que recalco tanto la oración y ministerio de la palabra, porque si tan solo aprendemos eso, todo lo demás va a venir añadido. Todo lo demás del apocalipsis, de guerra espiritual, porque el mismo Dios, tanto en lectura como en oración, va a abrir y va a traer la enseñanza, va a abrir eso que en un momento no pudimos entender, lo vamos a ver. Y tal vez le pueden decir, Señor, ¿y por qué me estás diciendo esto? Pero en este momento ya tenemos la madurez para tomar esa palabra y vivir esa palabra. Pues dice, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo pueden soportar.
Entonces nosotros tenemos que comprender de que tenemos que primeramente ir a leer. Y alguien dirá, no es que es necesario entender, ¿va? Siempre me toca con lo mismo. Es que es necesario entender, sí es necesario entender, pero no lo va a hacer si no lee. Si a veces un libro de matemática, a veces un libro de estudios sociales, lo tenemos que leer 20 veces para entenderlo, ¿cuánto no más la Biblia? Nosotros a veces leemos un versículo y lo queremos entender a la primera. Y con un libro de sociales lo leemos y lo volvemos a leer y lo volvemos a leer y no entendemos y no entendemos y no entendemos. Y lo volvemos a leer hasta entenderlo. Igual es con la Biblia. Hay que leer la Biblia. A diferencia de un libro de sociales, el libro de sociales se va a enfocar en un punto. Pero con Dios no, porque toda la Biblia está conectada. Yo puedo entender algo que está hablando Pablo si yo leo, ¿cómo se llama? Algo del Antiguo Testamento. O si yo leo algo del Nuevo Testamento, puedo entenderlo del Antiguo Testamento, o viceversa. O si yo leo el libro de Nehemías, entiendo Deuteronomio. Si yo leo Salmos, le entiendo el Levítico, por ejemplo. O viceversa. ¿Por qué? Porque es Dios el que se manifiesta en la palabra. No es el hombre. No es nuestra razón. Tenemos un maestro, tenemos un guía que se llama Espíritu Santo. Que la Biblia dice que el Espíritu Santo guiará toda verdad. Entonces no es que yo quiera entender, es que el Espíritu Santo me va a poner el donde yo tenga que entender. Por eso que el eunuco se quedó clavado en Isaías. Dice, no entiendo de quién está hablando aquí, porque el Espíritu Santo le puso el sentir, mira, tienes que enfocarte en esto. Pero uno anda más enfocado en otras cosas, pero para eso hay que leer. Si no leemos, no entendemos. Entonces tenemos que leer constante todos los días. Y si alguien sigue afanado con que hay que entender y hay que entender y hay que entender, está bien. Como ya he dicho varias veces, agarre su tiempo de lectura y aparte su tiempo de entender. Para entender hay diferentes maneras como el meditar y el escudriñar. Y esos pueden ser otros tiempos. La lectura esa parte, la escudriñar esa parte y la meditación esa parte. Cuando tengan la experiencia se pueden manifestar los tres al mismo tiempo. Pero cuando uno ya lee y ya se vuelve como, ya es como que comienza a hacer un ejercicio en la lectura, a la primera no va a entender nada. Pero cuando más la persona comienza a leer y a leer, la práctica se vuelve más fácil y también los niveles de revelación se dan mientras va leyendo y el entendimiento se da mientras va leyendo porque ya se abrió un camino, ya se abrió un ejercicio. Por eso se llaman en las escuelas, se da la comprensión de lectura. ¿Por qué? Porque primero uno practica leer, le ponen libros de tanto para que uno lea y que uno lea, ¿no? Así como hay una práctica espiritual, pero una práctica terrenal y una espiritual. Tenemos que leer constante, todos los días, una hora. Es que no entiendo nada, no se desespera, siga leyendo. Hay fruto que tiene que dar, pero hay que limpiarse, porque si está tan contaminado, ¿cómo va a entender? Si la Biblia dice cómo querés comprender las cosas celestiales y no crees las terrenales. Entonces queremos entender cosas que están en la Biblia a la fuerza, con la mente carnal. Y esa mente carnal hay que cambiarla por una mente espiritual. Todo esto va con respecto a la liberación. ¿Me entienden? Todo esto lo que estoy hablando es por la pura propia autoliberación. Porque lo principal para entrar en liberación es orar y leer. Eso es lo esencial. Y alguien dirá, es que este señor tan repetitivo, ni modo, si me ha funcionado, ¿qué puedo hacer? Entonces, si alguien se dedica a la lectura, va a derrumbar la mente carnal que tienen pensamientos y puede descubrir cosas que no se le pasaron ni siquiera por la mente porque las personas se enfocan en temas para aprender. Voy al tema qué sé yo, de la predestinación. Voy al tema de cómo le dijera, qué sé yo, de la guerra espiritual, ¿no? Y se van a temas y esos temas se enfocan en los versículos que ya mucha gente dice. Y solo cuando uno los oye hablar, hablan de esos temas que solo esos versículos hablan porque aprendieron a buscar temas, pero no leen la Biblia. Jesús, las mayores críticas que le hizo a los fariseos es acerca de la lectura. La mayoría de veces dice, ¿acaso no habéis leído? ¿Acaso no habéis leído? ¿Acaso no habéis leído? Si ustedes comienzan a leer, se dan cuenta que la mayor crítica es por lectura. Una vez nada más les criticó por el escudriñar las escrituras. Una única vez. Pero todas las demás fueron por leer. ¿Acaso no habéis leído qué? ¿Acaso no habéis leído qué? ¿Acaso no habéis leído qué? Y ellos entendamos de que los fariseos no eran que no habían leído la Biblia, sino que ellos inclusive se sabían la Biblia de memoria. Se sabían la Torá de memoria.
Por eso es el apóstol Pablo que era la secta más exigente en ese tiempo, porque les obligaba a que se aprendieran la Torah según un rango, ¿no? Había unos que ya se sabían todo lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, ellos se lo sabían de memoria. Entonces, ¿cómo así? De que yo venga con alguien y se sabe la Biblia de memoria y yo le diga, ¿y acaso no leíste este versículo? Es como que ofensivo. Ya lo leí, es más, ya me lo sé de memoria. ¿Por qué me viene a decir esta persona que acaso no lo he leído? Es ilógico, ya lo leí, ya lo sé. Yo soy maestro de la escritura, yo sé el Torah. Pero Dios les criticó por la lectura, se los dijo. ¿Acaso no habéis leído? La primera instrucción que le dan a Timoteo dice, en lo que yo vuelvo, dedícate a la lectura. No le dijo dedícate a escudriñar, no le dijo dedícate a meditar, no le dijo dedícate a entender, dedícate a la lectura. Cuando uno lee, Dios le va mostrando todo el mapa de la palabra y uno puede aprender la guerra espiritual en muchos pasajes de la Biblia, pero muchos solo se enfocan en unas cosas. ¿Por qué? Porque buscan por temas. Buscan por temas que el hombre ya da y no esperan a la revelación del Espíritu Santo, que eso lo va a dar mientras estemos leyendo. Que el Espíritu Santo le puede decir, mira, enfócate en el tal tema, la guerra espiritual. Y mientras uno va leyendo la Biblia, él va diciendo, mira, ¿ya viste? ¿Ya viste que aquí hay algo de guerra espiritual? ¿Ya viste tal cosa? ¿Ya viste tal otra? ¿Por qué? Porque toda la Biblia habla de lo mismo, solo que en diferentes dimensiones, en diferentes formas, dependiendo cómo es la persona. Por eso es importante leerla. Y ir a orar a Dios para que yo le diga, mira, Señor Jesús, ¿qué libro puedo leer? Y hay diferentes maneras de comenzar a leer la Biblia, que eso lo vamos a ver los sábados. Pero es importante que entendamos que tenemos que leer y tenemos que orar y hacerlo continuamente. ¿Por qué? Porque hay dos pautas. Uno, que la persona solo quiere orar, y hay otra pauta que la persona solo quiere leer, y uno tiene que como que andarle metiendo a uno, no, pues mire, usted tiene que orar, usted tiene que orar, usted tiene que leer, porque solo quiere leer. Ya el otro está del otro lado que solo quiere orar y uno va a tratar de meterle que lea, que lea, que lea, que lea. Y no, y que no les gusta leer, y que no les gusta leer, y que no les gusta leer, y está al otro lado que el otro no le gusta orar. Y hay que equilibrar, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque los dos, ambos no tenemos un conocimiento pleno de lo que las dos cosas representan. Las dos cosas se complementan. Si yo oro, Dios me va a revelar cosas de la Biblia, y si yo leo, Dios me va a revelar cosas para saber cómo orar. Son complementos, es un pie derecho y es un pie izquierdo. Alguien que ora solo ora y no lee es un cojo. Alguien que solo lee y no ora es un cojo. Que tenemos que estar ordenados, tanto en la oración como en la lectura, un equilibrio, un equilibrio. ¿Por qué? Porque es un caminar, ¿va? Oración, lectura, oración, lectura, oración, lectura. Pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. Así vamos a ir aprendiendo más de autoliberación, porque la misma luz de la palabra, la misma luz en la oración nos va a liberar. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque vamos a recibir la visitación de Dios y esa visitación va a marcar una liberación en uno y va a provocar de que uno sea libre. Va a poder aprender cosas espirituales. Porque cuando uno lee, se acerca al espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque uno no lee solo porque sí. Porque uno se acerca a una dimensión espiritual y esa dimensión se llama verdad. Porque la Biblia es verdad, porque la Biblia es Jesús. ¿Y Jesús qué es? El camino, la verdad y la vida. Entonces cuando yo me acerco a la palabra, me acerco a la verdad. Y dice que dice la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, verdad, Jesús, Biblia. Biblia, libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque es un espíritu. Entonces uno se acerca en comunión a través de la lectura. Y eso le va a dar una libertad. Por eso que hay personas que bostezan cuando están leyendo, porque eso se llama autoliberación. En el momento que están leyendo, está saliendo un demonio, un espíritu de ellos cuando bostezan. ¿Por qué? Porque es una contaminación que tienen, es algo que tienen dentro y por algún motivo sale de esa manera. Como digo, a veces sale llorando, a veces sale bostezando, a veces sale con reacciones en el cuerpo, a veces hasta tienen ganas de tirarse un gas. Hay muchas cosas que tienen y ahí se van a comenzar a dar cuenta que están endemoniados o que tienen espíritus o posesiones o influencias. Pero para eso tienen que orar y leer, constante.
constante, diariamente, todo lo que pueda en tiempo, y orar a Dios para tener ese tiempo de oración y lectura, porque les va a cambiar toda la mentalidad. Yo comencé a vivir cambios en mi vida por causa de eso, de leer. En ese tiempo, hace años, me propuse leer 5 capítulos diarios de la Biblia, 5 capítulos diarios. Y leía todos los días 5 capítulos diarios y le daba y le daba y le daba y le daba. Y variaba por tiempo, pues, porque había días de que hay capítulos que son muy chiquitos, hay capítulos que son muy extensos. Pero eso fue lo que me propuse y así comencé. Y creo que terminé de leer la Biblia en menos de un año, creo, haciendo cuentas. La Biblia aproximadamente se lee, si uno agarra 7 capítulos diarios, creo yo, aproximadamente en 6 meses se termina de leer. Si uno agarra 1 hora diaria, aproximadamente en 3 meses. Entonces, yo recuerdo que al haber pasado por Timoteo y Tito, yo estaba en una iglesia, y ahí inclusive Corintios, y en el libro de Corintios dice que la mujer debe usar velo. En el libro de Timoteo dice cómo tienen que poner los ancianos y los diáconos. Solo el momento de haber leído eso, cuando pasé por esos temas, y a la hora de llegar a la iglesia, a la iglesia que en ese entonces asistía, al darme cuenta, yo decía, bueno, aquí dice que hay que usar velo, y no hay mujeres con velo. Aquí dice cómo hay que escoger los diáconos, y no había diáconos, había servidores, que no es lo mismo. Porque las personas piensan que un servidor es, métanlo ahí, no hay ancianos. Y mi hijo le decía que mira, pero aquí dice que deben haber ancianos, aquí dicen que debe haber diáconos, ¿por qué no hay? No, es que aquí le llamamos líderes, es lo mismo, es ujier. No, no es lo mismo. No es lo mismo porque yo me di cuenta de las consecuencias de haber hecho mal eso, porque un amigo mío prácticamente terminó endemoniado por estar ejerciendo un título de diácono, por querer liberar a alguien. El demonio que tenía esa persona se le metió en la persona, en mi amigo, por no saber entender las dimensiones de los rangos, si queremos decir, dentro de la misma iglesia. Porque a un diácono o servidor se le ocurrió decirle a mi amigo, mira, libérate a aquel, va. Y mi amigo pasó una semana muy mal, le tuvieron que liberar a él después, porque ya se le había metido un espíritu de los que tenían los hemos. Entonces, yo solo me di cuenta, solo con leer la Biblia me di cuenta de esas cosas. Me di cuenta de cosas de que, o sea, cómo es que aquí dice esto, y ni siquiera fue entenderlo, pues, fue un pasón. ¿Cómo es que aquí dice esto y aquí no está como está acá? O sea, no veo la diferencia, no veo por qué no casa. ¿Me entiendes? Y seguí ahí por un tiempo, pues, hasta que Dios me mostró otras cosas, de otras estructuras, como lo que le llaman el G12 y el D12. ¿Entiendes? Yo realmente no conocía eso. Fui a una iglesia donde asistía y yo no sabía eso. Inclusive los encuentros. Pues por la misma costumbre que tenía antes, busqué en internet y me topé con las historias del G12, el D12, que lo usan ciertas iglesias actuales. Muchas iglesias grandes lo usan porque se utiliza para crecimiento. Eso es el enfoque realmente de un G12, un D12. Aquí en Guatemala, una de las iglesias que está aquí por San José Pínula, utiliza el D12. Otras iglesias como en Colombia, otras que son las actuales, ¿va? Que usan los encuentros, usan el sistema G12. Casi son la misma cosa, son sinónimos prácticamente. Y la idea es crecimiento, ese es el enfoque. Crecimiento numérico, no crecimiento espiritual. Ese es el enfoque del G12 o el D12. Un crecimiento exponencial de número, no un crecimiento en madurez. Porque las estructuras son piramidales y la idea es crecer como crece una empresa, de abajo hacia arriba. Por eso hay células, dependiendo de cada quien, hay células de 12 y esa célula de 12 se incrementa en cada persona más y el que está debajo sube. Y todo eso lo investigué yo cuando me topé con eso, con una persona que estaba ahí, que inclusive Dios lo había sacado de una iglesia así. Y dije, bueno, no fue así como que, no, es que usted no cree, no, es que lo primero que voy a hacer, me voy a orar y voy a investigar. En ese tiempo mi investigar no era ir a leer la Biblia, sino que era ir a buscar en internet, porque era lo que conocía en ese momento. Que por cierto tienen que tener cuidado. Entonces me topé con varias cosas, el origen, exacto, y todas esas cosas, la acumulación de lo que había leído, más otras cosas, me llevó a decir, bueno, este no es el lugar el lugar correcto, ¿me entienden? Donde debo estar, porque lo pueden truncar a uno en el lugar donde uno esté. Si uno no se da cuenta que tiene que salir, se va a quedar truncado. Y uno a veces, Señor, decime, pues si ahí dice la Biblia, ¿va? Entonces hay muchas cosas que Dios ya nos dice y tenemos que salir y tenemos que buscar un lugar donde crecer.
Y uno dice, no, es que aquí viví, aquí crecí, aquí tengo que ser, o como me he topado con otras personas, ¿va? Y eso también va con respecto a la autoliberación. Eh, que yo estaba con esas personas donde están esos G2, C2 y les decía, mira, no vas a poder hacerlo, estás yendo contra un sistema completo, no vas a poder. El predicador le va a estar hablando de algo y vos al niño pequeño que está ahí dentro de eso, le vas a estar hablando otra cosa, porque él era servidor de niños, o dentro de la misma congregación, le vas a tratar de cambiar, no vas a poder hacer eso, se van a tirar en contra de vos, no vas a poder contra ese sistema, salí de ahí. No, es que yo voy a cambiar. No, no se puede, no se va a poder. No, es que Dios me va a dar el poder. No se puede, no, Dios no funciona así. A menos que Dios no le diga, mira, quédate ahí y transforma lo que hay dentro. No se va a poder. Ejemplos inclusive vivos de eso le pasó a Martín Lutero, le pasó a John Hus. John Hus quiso cambiar, él ni sabía él que la iglesia católica estaba contaminada. Y como eso me quiso ir a hablar con el Papa y por causa de eso que lo terminaron quemando en una hoguera, a Martín Lutero de igual manera no quería salir de la iglesia católica. Y lo que pasó fue de que lo excomulgaron, el mismo padre que estaba arriba de él, creo yo, lo excomulgó, si no estoy mal, y pues él tuvo una separación y terminó en la iglesia luterana. Pero hay momentos que no podemos cambiar lo que está ahí, enfrente, ese edificio, esta estructura, ese molde, entonces tenemos que salir, porque prácticamente es como que estuviera yo prácticamente donde está todo el enemigo, si lo queremos llamar de alguna manera, y querer pelear yo solo contra ese enemigo. Y yo no, es que Dios me va a poder, no se va a poder, ya todos tienen tan metidos y lo ven funcional. Porque eso me he topado con personas que creen en los encuentros y creen en esas G12 y dice que funciona. Y exacto, funciona. ¿Por qué funciona? Cuando uno se pone a examinar por qué es que funcionan esa estructura, es por cómo están hechas. Si hay un crecimiento, si hay un crecimiento. La pregunta es, ¿se está creciendo en madurez o en número? Porque si no, lo que pasa es de que hay un montón de inmaduros dentro de una iglesia y eso prácticamente es como hacer crecer la carnalidad dentro de la misma iglesia. Si funciona, sí funciona y comienza a crecer, sí, por la manera de estructuras, por la manera de estrategias que usan para hacer crecerla. De usar células pequeñas, poner a líderes y el líder se invitan a sus amigos y los amigos invitan a los otros amigos de sus amigos y eso se hace unas sus cosas que inclusive se ponen a bailar a veces dentro de las mismas congregaciones de eso porque no tienen la madurez y realmente lo que hacen son armar grupos de amigos y no de conexiones espirituales. Yo le digo porque a mí me invitaron una vez aquí un vecino inclusive y me recuerdo yo que inclusive se pusieron a bailar por cosas, pero a eso es lo que voy. Usan cosas, estrategias del mundo, por así decirlo, y funcionan en crecimiento porque están basadas en lo espiritual, pero lo que pasa la aplican carnalmente. Uno. Segundo, los encuentros que son tan funcionales. ¿No? ¿Por qué son tan funcionales los encuentros? Simple y sencillamente porque la gente se prepara para eso. Realmente los encuentros que ellos hacen es algo que no debe hacerse, porque realmente se convierte en un rito, porque el rito dice que primero tienen que convertirse, arrepentirse, pedir perdón, liberación, y ponen una pauta de orden, por así decirlo, que inclusive puede ser espiritual, pero ya lo comienzan a volver ritualista, que inclusive dicen que hay que clavar los pecados en una cruz, lo clavan ahí, y puede ser hasta profético. El problema es que se vuelve religioso, se vuelve repetitivo, se vuelve metódico. Y la gente liberada llena del Espíritu, porque alguien dice, no, es que, ¿por qué fue llena del Espíritu Santo? ¿Por qué me rescató Dios a través de eso? Porque eso también pasa. Es simple y sencillamente porque le ponen tanta fe a un encuentro que lo que hacen es ponerse a ayunar a veces hasta 40 días antes y se preparan todos orándole y pidiendo a Dios que en ese encuentro logren liberar a la gente. Y por supuesto, Dios no va a ser oído sordo. Dios sabe de que va a enviar a una gente para allá y lo va a liberar. Y porque se prepararon 40 días para eso. Pero, ¿qué pasa? Cuando termina el encuentro, ya nadie ayuna nada, ya nadie ora nada. El único enfoque fue ayunar para el encuentro, orar para el encuentro, orar para que la gente se convierta en el encuentro. Ir a orar para ver que le den el dinero. Y todo conforme al encuentro. Entonces todo gira alrededor de eso. Y hay liberaciones, claro. Hay llenures con el Espíritu Santo, claro. Pero el problema no es el encuentro. El problema es que lo que pasa después del encuentro. La cantidad de gente que deja de buscar a Dios después del encuentro. Ese es el problema. Porque no hay nadie que les dé seguimiento, no hay ninguna doctrina fuerte, no hay mucho de eso y muchos terminan yéndose por cualquier lado. Porque les digo esto porque estoy en una iglesia de esas y inclusive fue un encuentro y que las personas decían, y yo pensé que ya habías un encuentro por la manera que actuabas. Yo le dije, no, nunca había ido a un encuentro.
Y yo me di cuenta después de que las personas vinieron del encuentro, toda la cantidad de personas que dejaron de asistir y que hasta la fecha no sé si están todavía en el Evangelio, ¿no? Y alguien dirá, no, es que es porque el enemigo, no, es por la mala manera de hacer las cosas. Y todo ese tiempo que se pueden poner a ayunar o orar para llevar a alguien al encuentro, que inclusive a veces personas no van por la cantidad de dinero que hay. Les digo esto porque a mí me pasó también, me invitaban a los encuentros cuando tenía 12, 13 años, y yo por no tener dinero no iba. Y ellos decían, no, es que ponen la mitad y yo te pongo la otra mitad, y yo nunca fui por eso. Entonces yo miro hoyos en los encuentros, en esos sistemas, el sistema G12, D12 y los encuentros y otras cosas que podría hablar de eso, que simple y sencillamente, si uno no ora y no busca esa evangelización, si lo queremos decir, o esa liberación, así como se pueden poner o llenar 40 días para un encuentro, ¿por qué no llenar 40 días para buscar a Dios? Y eso Dios le va a decir, mira, necesito que hagas tal cosa y hacerlo. Sino, ¿por qué esperar hasta un encuentro cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, depende de lo que la iglesia haga, para ir a evangelizar? Y esto, como le digo, recalca en la autoliberación. ¿Por qué? Porque esperamos a que alguien nos libere, esperamos un encuentro, esperamos un acto, pero no esperamos simple y sencillamente al Rey de Reyes, Señor de Señores, que lo podemos lograr haciendo, orando y leyendo. Y que a la hora de leer nos vamos a dar cuenta de todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, nuestra vida, y Dios mismo nos va a abrir los ojos. Pero como las personas a veces buscan temas y no buscan la verdad, no buscan la vida, pues eso, ustedes escudriñan las escrituras, sabiendo que en ellas tendrán vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, que yo me puedo poner a estudiar la Biblia, pero no buscando a Jesús, sino buscando la vida sin Jesús. Entonces, por eso es necesario leer, porque yo voy a hablar muchas pautas, nos va a hacer salir de donde estamos, de cualquier lugar donde estemos, siempre con cuidado, siempre con oración. ¿Me entiendes por qué? Porque, como digo, aparentemente funciona. Y ese es un peligro más grande todavía, porque aparentemente funciona, pero no es funcional. Ya se dan cuenta uno que solo funciona hasta cierto grado y a consecuencia de eso viene decayendo y lo que se tiene son muchas personas con mucha inmadurez. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y por eso que a la hora de leer la Biblia uno se da cuenta, inclusive ellos mismos usan la misma Biblia para remarcar esto del G12 o el D12. Porque ellos, por ejemplo, hablan de Elías, las 12 piedras, que por ejemplo, eso es el gobierno de Dios, que hablan de los 12 apóstoles, que también es el gobierno. También hablan ¿cómo se llama? Por ejemplo, los 144, no sé qué, o los 70 y pico que fueron a evangelizar y que vinieron de dos en dos, pero siempre hay hoyos, cuando uno lee, siempre hay hoyos en las doctrinas que ellos dicen. Y se dan cuenta uno que no es funcional, que realmente es como que obligar a que la Biblia diga algo, pero no comprendemos la verdad de lo que de lo que se está hablando acerca de eso. Entonces, tenemos que entender de que necesitamos ser liberados, que para eso tenemos que orar y leer, que para eso tenemos que buscar intimidad, y al nivel de luz que nos encontremos, a ese nivel va a venir la liberación a nuestra vida. Puede ser, y esa es la esperanza inclusive, de que puede ser que uno leyendo algo, uno se tope con un verso que tal vez nunca había visto en la vida y Dios se lo quiere explicar y en ese momento uno es quebrantado por parte de Dios y ese quebrantamiento entra en una liberación y se da cuenta de que Dios es realmente rey, ¿no? Porque se topó con algo que nunca había conocido y nunca pensaba conocer y eso lo entregó a uno ser libre, a entregarse más a Dios, etcétera. Por eso es bueno leer, como le digo, y tener ese ejercicio de conectarse en oración por la autoliberación. ¿Por qué? Porque entre más cerca esté de la luz, más voy a ser libre. Si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, por eso tengo que buscar en oración y lectura, constantemente. Dirán mi tiempo en eso, dedicar eso, como habíamos visto el sábado, y perseverar en la oración y el misterio de la palabra. Porque eso nos va a dar una autoliberación. Y ya Dios nos va a explicar después, mira, necesito que hagas tal cosa para que seas libre, pues voy a demostrar un acto profético, puede mostrar, aparte del acto profético, puede decir, mira, decir estas palabras que están en el libro tal, te va a ayudar tal día, y etcétera, etcétera, etcétera. Cántico nuevo, alabanza, un montón de cosas le puede ir explicando a uno, como le digo, dependiendo cómo es uno, lo que uno vive, según todas las cosas, nos va a dar Dios, porque a veces no es una fórmula mágica, como digo, es como con un médico viene y examina, dice, mí usted tiene este síntoma, este síntoma, este síntoma, este síntoma,
usted vive de tal manera, tal manera, tal manera, y conforme a eso receta. Porque no es lo mismo alguien que sea saludable, que se terminó enfermando, y que le diga, mire, solo tome esta pastilla, se le va a pasar porque es sano, a que alguien, por ejemplo, tal vez no haga ejercicio, coma mal, se estrese mucho en el trabajo y también le da la misma enfermedad. No, mire, usted, sí es cierto, usted necesita esta pastilla y se va a sentir bien, lo mismo que le recetaron al otro, pero tiene que dejar de trabajar tanto, tiene que dejar de comer mal, tiene que dejar de tal cosa. Entonces, la recomendación es diferente, porque la persona es diferente, porque su manera es diferente. Y alguien dice, no, es que no puedo dejar de trabajar porque tengo mucho que hacer, que tengo tanta cosa. Tal vez el mismo doctor le puede decir, mire, yo no soy psicólogo, yo no sé lo que usted vive. Yo le recomiendo que no lo haga, que se regule, porque si no lo que va a provocar es que su cuerpo se va a enfermar. ¿Me entiende? Entonces, como le digo, vamos a leer y Dios, el Espíritu Santo, nos va a indicar las cosas necesarias. No esperemos a que oigamos una prédica, no esperemos necesariamente a oír ¿cómo se llama? Un profeta o un montón de cosas que a veces nos armamos en la cabeza, que simple y sencillamente con ir a orar y leer vamos a recibir la respuesta. Inclusive orando y leyendo, Dios nos puede enviar a alguien. Eso puede pasar de cualquier manera, pero ya es a veces un enfoque tanto de uno esperar a que venga alguien a hablarnos. Cuando nosotros podemos ir a orar y a leer y ahí se nos será dar la respuesta. ¿Puede venir alguien? Claro, puede venir alguien. Yo no digo que no pase, ¿me entienden? Pero también es importante orar y leer porque ya tengo mi comunión, ya tengo mi relación con Él, ya puedo conocer y también yo ser usado para, así como hay personas que ponen a orar para que alguien les venga a hablar, yo puedo ser después de las personas que vayan y lleven el mensaje. No solo de aquellos esperar que venga alguien, sino yo llegar el mensaje. Entonces, esto, como le digo, todo esto va con respecto a la autoliberación, porque ahí dice, ¿y por qué estaba a hablar de orar y leer? Por lo mismo, por la autoliberación. La mayor autoliberación que van a tener diaria es orar y leer. Porque tenemos que ser libres de muchas cosas. Por ahorita hablé de una estructura religiosa. No sabemos nosotros los niveles de estructura religiosa que hay y que no somos libres de eso. Porque eso que yo asista a una iglesia no significa que sea libre de esa estructura religiosa, para empezar. Porque la estructura religiosa se basa en lo espiritual. Entonces alguien, es que yo ya no voy a tal iglesia. Ya no va, exacto. Pero si Dios le lleva a poner una iglesia, ¿cómo la va a cimentar? Bajo los rudimentos que ya le dieron. ¿Usted vive bajo qué? Bajo los rudimentos que ya le dio la persona. ¿Usted cómo actúa? Bajo la predicación de lo que le dieron. Y como mira que es funcional, lo que va a hacer es cuando si Dios le da la pauta para poner una iglesia, va a ser lo mismo que vio y que experimentó en eso que fue funcional para usted. Entonces realmente la doctrina todavía la tiene dentro y hay que sacarla. Porque no creamos de que una doctrina es algo de memoria. Eso significa que todo lo que se predicó, lo que se experimentó, lo que se vivió, está dentro del corazón del hombre, está marcado en el espíritu de la persona y está marcado en el alma, inclusive en el cuerpo. Por lo cual tenemos que ser libres, no solo del demonio, espíritu inmundo, etcétera, sino de las estructuras que fueron impuestas por hombres o por religión. Por eso dice la Biblia, dice, y ustedes ponen por ley preceptos de hombres. Entonces tenemos estructuras que tenemos que derrumbar y por eso se tiene que orar y leer. Porque la misma palabra nos da libertad cuando leamos, nos va a hacer entender por qué son las cosas, por qué se dan las cosas y va a romper con todas esas estructuras que tenemos. Inclusive al leer nos vamos a dar cuenta de que muchas cosas las que estamos viviendo en una iglesia pueden que no sean correctas. Sí sean parte de una verdad, pero no correctas. Como les digo, los encuentros es parte y fue sacada una verdad. ¿Cuál es el enfoque de los encuentros? Encontrarse con Jesús. Y todos tenemos que encontrarnos con Jesús, claro, pero ya lo volvieron algo metódico. Ya lo volvieron algo religioso. Dios le dio la revelación a alguien, pero lo terminó torciendo. Y aquí, si se dan cuenta, aquí tenemos un encuentro con Dios, ¿no? Fue Jesús el que vino y se tuvo un encuentro con Él. ¿Me entienden? Pero fue Jesús el que lo fue a buscar. No fue que, imagínense que habían llegado en este tiempo. Jesús, mira, fíjate que vamos a tener un encuentro endemoniado. ¿Te quieres venir con nosotros? Pero solo tienes que pagar 250 quetzales, ¿no? Y nosotros te pagamos la otra mitad. Y el endemoniado, está bien, solo que me tienes que venir me tienes que llevar con cadenas, porque en el encuentro no sé a qué me manifieste, ¿va? O sea, por eso le digo que no veo funcional eso, pues. O sea, si alcanza a ciertas personas está bien, yo sé eso.
Yo sé personas que incluso en los encuentros decían, es que yo estaba a punto de suicidarme y si no fuera por venir a este encuentro no hubiera pasado nada. Pero lo primero que me puse a pensar yo, ok, pero si la persona se hubiera puesto a orar y a leer, la otra persona que cree en Jesús y que tal vez era el vecino y le hubiera llegado a hablar de Cristo, hubiera sido libre sin necesidad de ir a un encuentro. Pero en lugar de decirle, mira, el Señor te ama, Dios te bendiga, o comenzar a orar por él, le dice, mira, ¿qué tal, cómo estás? Ah, bien, mira, fíjate que te quiero hacer un encuentro. Entonces le presentan al encuentro, pero no le presentan a Jesús. Entonces hay muchas cosas que yo he visto con eso y la verdad no sé por qué terminé hablando de los encuentros, de esas estructuras, pero como les digo, a lo que voy es, tenemos que ser libres, tenemos que tener autoliberación. ¿A través de qué? Orar, leer. Orar y leer. Autoliberación, y eso va a derrumbar estructuras doctrinales, va a derribar estructuras generacionales, inclusive de iglesias, de forma de vida, de cualquier cosa que tenemos dentro y no sabemos que tenemos, inclusive de deseos carnales, porque no solo está el pecado en sí mismo, sino el deseo del pecado, que son dos cosas diferentes, que eso también está en el libro de Efesios, capítulo 2, si no estoy mal. Entonces tenemos que orar y leer para tener una autoliberación, para tener un encuentro con Jesús en oración, para tener un encuentro con Jesús a la hora de leer y ser libres, y no esperar a presentarle a alguien un encuentro para que se convierta, o no o presentarles alguna otra cosa para que se convierta, sino más que todo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque a veces también decimos, queremos convencer a alguien, decirle, mira, vamos a la iglesia, en lugar de presentarle a Cristo. No se nos es más fácil a veces decirle, mira, vamos a la iglesia, que decirle, mira, conoce a Jesús. ¿Me entienden? Yo le digo porque luché con eso. Yo le hablaba mucho a la gente, mira, vamos a la iglesia, y no le presentaba a Jesús. Decía yo, pero ¿por qué no le presento a Jesús mejor? En lugar de presentarle a la iglesia, vamos a la iglesia, ¿por qué no mejor le presento a Cristo? Es decir, porque es el mismo Espíritu Santo que lo redarguye. Mira, ¿por qué le estás invitando a la iglesia? ¿Por qué no mejor le hablas de Jesús? Entonces son cosas que a veces uno no comprende, pero a la hora de leer la Biblia, uno entra en una mayor intimidad, un nivel de conexión, y eso significa un nivel de liberación. Pero entre menos se haga, menos va a pasar, como el ejercicio. Entre menos yo haga pesas, o un día sí haga pesas, otro día no haga pesas, el resultado que voy a obtener de tener un cuerpo fortificado, si lo queremos así, o cuadrado, como se dice a veces, ¿no? Coloquialmente, no se va a dar. Siempre vas a mantener la misma panza y vas a decir, esto no funciona. No funciona, no es que no funcione. Es de que si no se hace debidamente, es decir, no se ora y se lee continuamente, no va a pasar nada. Y a veces pasa, por la misma gracia y misericordia de Dios, que a veces uno va a leer y hasta se salen las lágrimas, pero lo hizo de vez en cuando. Ahora, ¿qué pasaría si se hace diario? Ah, no, es que me aburre. Claro, pero es parte, hay que seguirlo haciendo. Es como digo, es práctico. Imagínate, ¿cómo, dígame, aburre uno andar con la pesa, uno ahí va a darle, y va a darle, y va a darle, es aburridísimo, ¿me entiendes? Entonces, hay que ver la manera de aprender y orarle a Dios para que Dios revele qué podemos leer, qué podemos hacer y cómo quitar esas cosas que inclusive nos estorban. Por eso hablamos el sábado de la preparación, ¿no? También hay cosas de neutralización para orar y leer y pedirle mucho a Dios. Mira, Señor, necesito orar, necesito leer, necesito ser libre, necesito conocer la verdad. Y eso lo voy a conocer a través de orar y leer. ¿Para qué? Para ser libres. Para ser libres. Y eso fue, ¿no? Y el monte de Mopasino. Entonces en eso ya nos vamos a dar cuenta cómo Dios va a echar fuera todo lo malo que los demonios que tenemos dentro. Todo eso comenzó con eso, la autoliberación de orar y leer. Va a ser base. Y también que alguien ayune, pues, porque como le digo, alguien piensa que no va a pasar nada. Y hay personas que dicen, es que yo ayuno y no pasa nada. Usted dice que no pasa nada, pero usted espiritualmente no sabe lo que está pasando. Y yo le digo también porque yo no estuve en ayuno largo, por así decirlo. Yo en teoría solo me sentía como un cachito de ganado por muchas cosas y todavía trabajaba. Y me recuerdo que una persona me dijo, mira, yo estoy viendo esto, en lo espiritual, estoy viendo esto, mira. Y yo decía, pero yo no miro nada. Ahí está, me decía, bueno, ni modo, porque él veía lo espiritual, él veía el reino, todo lo que se movía en los aires. Y él, mira, está pasando tal cosa. Y él me decía, deja de ayunar. Me decía, yo no puedo dejar de ayunar. Yo no puedo dejar de ayunar. Le decía, yo necesito esto, necesito esto. Y fue un ayuno largo. Y él me decía, y él quería que dejara de ayunar porque
él le estaba cayendo niveles de guerra espiritual por causa mía también. Entonces él me decía, no hombre, déjalo de hacer, me decía, déjalo de hacer, porque él se sentía mal, porque él tenía niveles de guerra espiritual, así como cuando él ayuna, yo recibo niveles de guerra espiritual. Entonces, por eso los ayunos tienen que ser bien dirigidos. Entonces, él miraba cosas que estaban pasando y yo no miraba nada. Por eso que uno mire algo no significa que no esté pasando. Entonces, eso pasa cuando uno ora y cuando uno lee. Hay muchos testimonios que les puedo decir de orar y leer. Realmente me quiero enfocar en la Biblia, porque marcan, incluso puede comenzar el inicio de un ministerio, puede comenzar leyendo la Biblia. Ejemplo bíblico, Jesús. Dice que Jesús, como era de costumbre, se levantó a leer y se le fue dado el libro de Isaías y encontró el lugar que decía, porque el espíritu de Adonai está sobre mí y me ha ungido y desde ese momento comenzó el misterio de Jesús por haber leído eso. Cuando lo pongo a la práctica significa, si yo me levanto como tengo de costumbre a leer la Biblia y el Espíritu Santo me da el libro que Él necesita que yo lea, yo puedo encontrar el lugar donde esté escrito acerca de mí y lo voy a leer y en ese momento puedo decir como Jesús dijo, y les digo ahora que esta palabra se ha cumplido hoy delante de vosotros. Y estoy profetizando sobre sí mismo, declarando, decretando lo que a ustedes se les venga en gana, pero sin la necesidad de decir decreto, declaro, porque Jesús nos dijo eso, porque el Espíritu de Adonai está sobre mí y me ha ungido. Asimismo, cuando alguien lee la Biblia, va a hacer eso en su vida, va a declarar, Dios puede usar su boca para declarar, para profetizar, para lo que sea, sobre su misma vida, solo en el momento de ponerse a leer la Biblia. Y como digo, hay muchas cosas más que les puedo hablar de la Biblia, que eso primeramente se va a trabajar los sábados, pero es bien impresionante solo lo que ocurre con leer. Puede, como digo, puede comenzar el inicio de un ministerio solo leyendo a alguien algo. Entonces, como todo esto es con la autoliberación, de no tener problema con las cosas que pueden ocurrir en nuestro cuerpo, porque como digo, cuando uno ora y uno lee, puede llorar, puede sacudirse inclusive, puede temblarles partes del cuerpo, puede, ¿qué les podría más les decir? Puede tirarse un gas, puede eructar, cualquier cosa. Y eso va a ser una pauta, puede pasar muchas cosas más, por supuesto, pero son comunes, esos son comunes, ¿no? Eso les va a dar la pauta que están siendo autoliberados. Y se van a dar cuenta que hay un mundo espiritual. Y también se van a dar cuenta que tal vez cuando hablen con alguien que es espiritual, van a comenzar a bostezar, etcétera, y se van a dar cuenta que tienen chamuquitos. Consecuencia también, cuando si alguien, ustedes son luz y se pegan están con alguien y de repente la persona comienza a bostezar o algo por el estilo, se pueden dar cuenta que tal vez también esa persona tiene algún demonio espíritu y ustedes por ser luz, ellos entraron en una liberación. Y se van a dar cuenta cada día más de que el reino, las manifestaciones son más vivas de lo que ustedes creían y no se habían dado cuenta. Entonces, ¿alguien una pregunta, duda? Sí, Juanjo, hay como una aportación a lo que hablabas sobre referente a lo que mencionaste de que no sabías por qué te habías extendido o hablado del tema de esto de las iglesias modernas de ahora que hacen los grupos de 12, G12. Te comento brevemente que como testimonio yo sí estuve en una iglesia y estuve involucrado, de hecho, con mi familia hasta, digamos, hasta Hong, casi ahí, ¿verdad? Pero sí nos encontramos muchas situaciones en las que, como bien decís, ya no se vuelve algo que la gente, darle seguimiento a la gente para que la gente verdaderamente conozca la palabra, entre en una intimidad con Dios, darle ese tipo de enseñanza eh, y que conozcan a Jesús pues como su verdadero Señor y Salvador y sean personas que se metan a un nivel espiritual en donde ya tengan comunión directamente con Dios, sino que más bien lo que hacen, y te lo digo por testimonio propio, es que en mi caso, por ejemplo, nosotros tuvimos situaciones en las que realmente sí, tuvimos la gracia de Dios y mucha gente pues estuvo con nosotros, tuvimos células de hasta de 12 familias, pero como bien decís, se vuelve ya algo de que yo tengo el poder, yo tengo aquí el control y yo tengo que conseguir un puesto más alto
Entonces, se dio el caso con nosotros, y te hablo ya a nivel no solo nivel bajo, no niveles altos dentro dentro de iglesias grandes, ¿verdad? Donde realmente uno se sacrificaba por las personas. ¿A qué me refiero con sacrificarse con las personas? Obviamente ayunar, orar, leer la Biblia, darles la palabra, inculcarles pues u- eh, predicarles, mejor dicho, pues orar por ellos, interceder por ellos. Habían parejas que llamaban a las 12 de la noche, 2 de la mañana. Íbamos a sus casas a ayudarlos a solucionar sus problemas. Orábamos antes de llegar, llegamos, orábamos con ellos y ya se quedaban ellos en paz. Porque sí, obviamente, como bien decís, habían manifestaciones pues ya a nivel espiritual donde la pareja ya se mantenía incómoda, habían pleitos, etcétera, etcétera, y gracias a Dios nos utilizó mucho para poder resolver situaciones así como estas, ¿verdad? Pero obviamente la gloria es para Dios, nosotros solo fuimos instrumentos de Él. Eh, pero todas esas personas, todos esos sacrificios que nosotros hicimos por esas personas que realmente lo hicimos con mucho amor, con mucha alegría, con mucho gozo de ver matrimonios que se estaban restaurando, familias, etcétera, que estaban ya por el buen camino. Y a la hora de que ya a nosotros nos tocaba pues ya tener ¿cómo te puedo decir yo? Un liderazgo, pues, para ya tener uno, ya no solo una célula, sino ya tener un discipulado y ya irlos encaminando, y los encaminamos de una forma, llamémoslo un tanto diferente, porque así el enfoque era realmente lo que Jesús hacía, hizo con sus discípulos, y como bien dice la palabra, hagan lo que les gustaría a ustedes, que hagan los hombres con ustedes, o sea, hacer el bien y no ver a quién, dicen por otro dicho, ¿verdad? Se les inculcaba realmente amarse entre hermanos, ayudarse, no verse sus defectos, si alguien pues no estaba de acuerdo, ponerse de acuerdo, etcétera, etcétera. Si llegamos a tener varias células, como te repito, llegamos a tener hasta células de 10 familias, 12 familias, pero en su momento, lamentablemente, ya a la hora de que ya nos tocaba a nosotros tener el liderazgo, ya de poder empezar nosotros ya a tener un discipulado, nos quitaban a toda la gente y la gente era para los líderes que teníamos, ¿verdad? O para los líderes de los líderes. Entonces nos decían, no, ustedes no se van a quedar con esa gente, nosotros nos vamos a quedar con toda esa gente. Y la mayoría de la gente, si no es por decir todos, nos decían, pero ¿por qué vamos a pasar con ellos si ustedes son los que nos han dado el seguimiento, nos han ayudado, nos han hecho ver las cosas que tenemos que hacer buscando el Señor? Entonces, todo esto a qué quiero llegar, a que realmente en todo lo que hablaste con referente a eso de dos y todo el rollo, ya se volvió una religión, ya no es de salvar vidas, de hablarles de la salvación en Cristo Jesús, que por la gracia fuimos salvos, pues por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo antes de llegar a la cruz, al llegar a la cruz, estando en la cruz, cuando se murió y cuando resucitó, porque también la resurrección es un gran misterio, ¿verdad? Pero todo eso se lo inculcamos a esas personas hasta donde Dios nos dio la enseñanza, nos dio la guianza bajo el Espíritu Santo. Tratamos de llevarlos a todos ellos y gracias a Dios la mayoría de ellos pues han seguido en los caminos del Señor, ¿verdad? Pero sí llegó un momento en que estos líderes se incomodaron tanto con uno que como vieron que uno sí tenía la gracia del Señor y pues bendito sea Dios que Dios nos dio esa gracia, estábamos hasta haciendo eventos grandes, ¿verdad? Para traer más personas a Cristo, pero nosotros sí tratábamos de darle seguimiento a todas las personas. En cambio, ellos no. El que se quiere, el que se vaya. Y tal vez un error cometía alguien, ya los trataban de duros, o sea, de humillarlos, de azarearlos, de hacerlos sentir mal y hasta los suspendían. Les decían, no, ustedes no tienen nada que irse aquí, quédense en su casa, los mandamos a la banca para que no sigan el juego, por así decirlo, ¿verdad? Y con nosotros no fue la excepción que nos hicieron eso. A nosotros sí nos humillaron y si te digo, pues aguantamos humillaciones durante, ¿qué? Te puedo decir 5 años, ¿verdad? Con los últimos líderes que tuvimos, nos quitaron a toda la gente por la que nosotros luchamos, oramos, ayunamos, intercedimos, hubieron hasta liberaciones, pues, en mi casa y todo el asunto, y ellos, pues, literalmente nos echaron.
así como lo escuché, literalmente nos echaron porque ellos se vieron como amenazados de que nosotros íbamos a hacer, estábamos subiendo mucho más rápido que ellos, ¿verdad? Y el punto no era ese, sino el punto era realmente ganar más para Cristo y enseñarles, darle la enseñanza, como bien lo decís, tener más lectura de la palabra, tener más intimidad con Dios en la oración, eh, ver que en todo lo primero tiene que ser Dios, ¿verdad? Y la gente, mucha gente cuando vieron que nos apartaron, mucha gente se apartó también y es lamentable ese tema que bien tocaste de ese tipo de iglesias porque sí internamente se maneja corrupción y es lamentable decirlo porque te lo digo porque yo lo vi, no quiero entrar en ese tema tampoco, pero sí lo mejor que podemos hacer es lo que acabas de decir, ¿verdad? Tener uno la intimidad con el Señor, tener uno la lectura de la Biblia, ser constante en la lectura, ser constante en la oración, porque ahí vamos a empezar realmente a ver la comunión con Dios y estar en comunión con Dios y obviamente si hay algo malo se va a manifestar y Dios nos va a ayudar a que eso se vaya, pues, ¿verdad? Eso realmente es mi aportación en, en reforzar todo lo que acabas de decir, que es sumamente importante saberlo, ¿verdad? Sí, sí. Gracias, don Rafael. No sé si alguien ahí hay una duda o una aportación más para enriquecer esto, ¿no? Gracias, Juan José. Vamos bien. Ah, ok. Gracias, José. Pues entonces, si gustan, oramos para finalizar. Recordar, como les digo, primer paso para una autoliberación es la oración y la lectura. Ya, pues Dios ahí también incluso los puede llevar a ayunar, que eso como eso puede potencializar. La alabanza también es parte de una autoliberación, pero también son qué tipo de alabanzas. Eh, la adoración también, o sea, son cosas que prácticamente todo lo que está en Cristo va a provocar una autoliberación. Y entre más se haga, más libres va a ser uno. Entonces, para cerrar, Padre, te agradecemos por la misericordia, la verdad y la justicia. Te agradecemos por la bondad, la misericordia, la sanidad. Te rogamos ahorita con la manifestación que estamos leyendo sobre el Gadareno, que vemos de que para ti es importante hablar de ser libres, porque ya hemos pasado prácticamente una semana hablando de esto. Hoy sería el sexto día. Prácticamente lo que es la visitación, la liberación, las manifestaciones espirituales, las influencias, las reacciones y muchas cosas más de estructuras que nos pueden tener atadas todavía hasta el momento y que necesitamos ser libres y para eso necesitamos orar y leer, para conocer la verdad y la verdad nos hará libres, para entrar en esa visitación. Es cierto que tú vienes, pero también nosotros correr a rodearnos para ser libres. Te rogamos por esto, realmente, como te digo, no sabemos cuántos tiempos más vamos a estar en este Marcos 5, del 1 al 20, pero lo que sí sabemos de que tú quieres libertad para nosotros. Es lo que estamos tratando de interpretar por medio de ti, de que quiere que seamos libres, que quieres que te conozcamos, y que conozcamos cómo es el reino de los cielos, que conozcamos cómo son las manifestaciones espirituales, las obras de las tinieblas y las obras de la justicia, para que nosotros podamos ser libres. Y esta libertad va a provocar una liberación para otros también. Porque si nosotros somos libres, también podemos llevar esa libertad. Te agradecemos mucho, Padre. Te rogamos que por favor nos ayudes a ser libres de toda estructura religiosa, de toda estructura de mentira, de también toda estructura humana, carnal, y necesitamos ser libres de todos esos ámbitos, ambientes, para no replicar lo malo la que hemos percibido a nuestro alrededor, sino realmente establecer una verdad en Cristo y podemos ser fieles y libres en Cristo Jesús. Te entregamos este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, primeramente, Dios, nos vemos a la noche, a la oración, y para continuar, primeramente, mañana también seguir con esto. Pues gracias y primeramente nos vemos. Muchas gracias, Juanjo, que Dios te bendiga. Gracias, Juan José. Feliz día.